Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos a todos a otra sesión de coloquio oaxaqueño virtual. Hoy tenemos el gran honor de tener Luis Hernández La Moneda, que nos habla del problema isométrico de Banach. Muchas gracias, Luis. No, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Lara, Raquel, por la invitación y, bueno, al resto por estar aquí escuchando. Entonces, voy a contar de este problema. A ver, ok. Entonces, empiezo con las definiciones básicas. Un espacio de Banach es un espacio vectorial B, que puede ser a priori dimensión finita o infinita, con una norma, y se supone que la norma lo hace un espacio métrico completo. Y entonces se dice que el espacio es de Hilbert si la norma viene de un producto interior. ¿Sale? Luego, otra definición básica es si tengo dos de ellos, voy a necesitar nada más dimensión finita. Digamos que tengo dos espacios de dimensión finita con normas. Decimos que son isométricos si hay una transformación lineal entre ellos que preserva normas. Okay, si en cualquier momento hay alguna pregunta, duda, por favor, me dicen. ¿Sale? Entonces, una observación así como bastante obvia es que si tengo dos de estos espacios de Hilbert de la misma dimensión finita, siempre son isométricos. O sea, Rn con dos productos interiores, pues siempre hay una isometría. ¿Y cómo lo prueba uno? Pues toma uno una base ortonormal en uno, una base ortonormal en el otro y manda pues una base en la otra. ¿Sale? Pero con normas ya eso ya no es cierto, ¿verdad? Entonces, una cosa que se sigue de esta observación trivial es que si tengo un espacio de Hilbert y dos subespacios de la misma dimensión, entonces esos subespacios siempre son isométricos, ¿verdad? Porque, o sea, si este es de Hilbert, ellos con la norma inducida pues también son de Hilbert, ¿verdad? Y por lo que dije acá arriba, cualesquiera dos espacios con producto interior de la misma dimensión son isométricos, ¿vale? Entonces, lo que pregunta Banach es si el recíproco es cierto. Entonces, ahora lo escribo con cuidado, ¿sale? Ese es el problema isométrico. Entonces, el problema isométrico dice, tomas un espacio de Banach, dimensión finita o infinita, tomas una n fija, al menos 2, supones que cualesquiera dos subespacios de esa dimensión n son isométricos entre sí, y entonces la pregunta es si entonces esta norma tiene que venir de un producto interior. ¿Sí se entiende el problema? ¿Sí? Bueno, entonces ese es el problema. Ok. Entonces, ustedes no ven esto, ¿verdad? Ok. Entonces, como dije hace un instante, que este espacio sea de Hilbert quiere decir que la norma viene de un producto interior y hay una caracterización básica, ¿verdad? Que es la ley del paralelogramo. O sea, una norma viene de un producto interior si solo si satisface la ley del paralelogramo. ¿Sale? Entonces, y bueno, la manera como se construye el producto interior es con la identidad de polarización, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro esto? Vale, entonces, bueno, entonces déjenme explicarles como si uno resuelve esta pregunta de Banach en codimensión 1, entonces se resuelve en cualquier codimensión.
Entonces le llamé un lema. Suponte que el problema de Banach es cierto para una cierta n fija y para todo espacio de dimensión n más 1. ¿Vale? Entonces el problema es cierto para esta n y cualquier espacio de Banach, aún de dimensión infinita. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces la prueba es así. Toma un W de dimensión n más 1. Entonces, la hipótesis del problema de Banach, ¿verdad?, es que todos los subespacios de dimensión n son isométricos entre sí. Entonces, en particular, todos los subespacios de W, ¿verdad?, serán isométricos entre sí. Y como estamos suponiendo que el problema es cierto para W, pues entonces W es de Hilbert. Bueno, ¿sale? Entonces, ahora, toma dos vectores cualesquiera de B. ¿Ok? Entonces, como la n es al menos 2, pues yo sé que va a haber un W de dimensión n más 1 que contiene a X y Y. ¿Sale? Pero como W es Hilbert, X y Y satisfacen la ley del paralelogramo. Pero X y Y eran cualesquiera. Eso me dice que cualquier dos vectores de B satisfacen la ley del paralelogramo. Bueno, pues eso quiere decir que el B es Hilbert. ¿Sale? Sí se entendió, ¿verdad? Sí está fácil, ¿no? Entonces eso quiere decir que para demostrar o sea, este problema basta ser único dimensión 1. Entonces, aquí está lo que uno quisiera probar. Entonces, uno quisiera ver si es cierto o no. Agarras una n, una norma en Rn más 1, ya es un problema totalmente de dimensión finita. Dos hiperplanos, supones que cualesquiera dos hiperplanos, o sea, dos subespacios de codimensión 1, son isométricos entre sí, y entonces quieres ver que esta norma viene de un producto interior. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos ahora a cambiar este problema en un problema geométrico. Entonces, miramos un Rn con una norma y me fijo en la bola unidad y le llamo B. Entonces, B tiene ciertas propiedades. B es un convexo, es un cuerpo convexo, o sea, es un convexo, es compacto y tiene interior no vacío, y además tiene la propiedad de que es simétrico. Y luego, dado este B, me determina la norma. Es equivalente a dar la norma o dar este B. Más aún, si tengo dos espacios con norma Rn con dos normas, ¿verdad? Entonces son isométricos si solo si hay una transformación lineal que manda la bola del primero sobre la bola del segundo. ¿Sí está claro eso? Entonces voy a decir que estos dos B's son linealmente equivalentes. Estos linealmente equivalentes quiere decir que hay un isomorfismo lineal que lleva uno en el otro. ¿Sale? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, que este sea Hilbert, pues quiere decir que esta norma viene de un producto interior. Bueno, pues eso quiere decir, como ya vimos, cualquier Rn con producto interior, cualesquiera dos son isométricos. Eso quiere decir que este sería isométrico a Rn euclidiano. Bueno, pero eso quiere decir que la bola de este es linealmente equivalente a la bola estándar de Rn. O sea, eso quiere decir que B es un elipsoide. Entonces, un Rn con una norma es Hilbert, sí, solo sí, ¿verdad? Su bola es un elipsoide, o sea, es una deformación lineal de la bola estándar. Ok. Entonces, aquí está el problema geométrico. Entonces, el problema geométrico
O sea, la traducción geométrica de la pregunta de Banach es, tomas un cuerpo convexo en Rn+1, simétrico también, supones que todas sus secciones hiperplanas, o sea, cortas esta papa, este B, ¿verdad? Con hiperplanos, y cualesquiera dos, supones que son linealmente equivalentes, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir que cuando yo restringía la norma a cada hiperplano. Oye, Luis, también Sí, necesitas que el convexo sea absorbente. ¿cómo? ¿Qué es Quiero decir, absorbente? que el convexo sea de dimensión máxima, sea dimensión n. Absorbente quiere decir que dado cualquier punto, existe una escalar que lo mete adentro. Bueno, dije que el interior era no vacío. Ah, no lo vi, gracias. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, sí, es un... Es equivalente uno al otro, perdón, sí. No, sí, está bien, está bien. Sí, aquí está, es que voy luego a veces rápido. Ahí está. Entonces, sí, tienes como, entonces digamos como en dimensión 3 este es el dibujo, es como es un convexo con interior no vacío, compacto. Y entonces la hipótesis de Banach, ¿verdad? Y simétrico. Y la hipótesis es que cada vez que intersecto con un hiperplano, en este caso con un dos plano, ¿verdad? Esos cortes, hay un isomorfismo lineal de uno de estos planos en el otro que me lleva esta sección en la otra. Y entonces la pregunta es si eso garantiza que este B es un elipsoide. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Entonces esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces, de este problema geométrico, tal cual como lo puse, o sea, en codimensión 1, entonces, en el 35 se probó que era cierto para n igual a 2, luego Gromov probó en el 67 que era cierto para toda n par, y luego probó otras cosas también, y luego recientemente, con estos colaboradores, probamos cierto en el caso impar 4K más 1, pero distinto a 133. ¿Vale? Entonces, lo que quiero hacer es explicarles un poco, o sea, la idea de la prueba, pero en el caso n igual a 2, que es sencillo, y luego, dependiendo de cómo esté el tiempo, les cuento, o sea, qué cosas se hacen, qué hay que hacer más para probar en 4K más 1 y por qué sale 133, ¿vale? ¿Sí? Entonces vamos a hacer entonces voy a decir ciertas cosas que son para n igual a 2, pero hay muchas de las cosas que voy a decir que son ciertas en general. Y trataré de que no se me pase y se las digo. Entonces el problema para n igual a 2. Entonces tenemos un cuerpo convexo en R3 que es simétrico. Vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. O sea, voy a agarrar una rebanada de este B, digamos la rebanada horizontal, ¿ok? Y le llamo K. Entonces agarra así, como R2 crucero, intersección B, y piénsenla que la pusieron a un lado, ¿ok? Entonces este K es a su vez un cuerpo convexo simétrico, pero de una dimensión más pequeña, ¿sale? Y la hipótesis del problema es que cualquier otra sección, ¿verdad? Es linealmente equivalente a este K que dejé fijo, a esta rebanada. ¿Sale? O sea que hay un isomorfismo lineal entre R2 y cada plano que me manda K en esta sección. Bueno, ok. Entonces, bueno. Y queremos probar que B es un elipsoide. Vale, entonces este es el monito. Entonces el monito es, ¿verdad? Tenemos este B. Agarré una de las secciones cualquiera y la puse aquí a un lado, K, y cualquier otra
es la imagen de este K bajo una transformación lineal. Eso es todo. Ok, entonces vamos a definir G, el grupo de simetrías lineales de K. ¿Sale? O sea, las matrices 2×2 invertibles que dejan invariante K. Entonces, en el caso general, pues va a ser un subgrupo de GLN, ¿verdad? Entonces, a ver, puse unos no ejemplos, un poco como lo que estaba diciendo Alberto. O sea, si K fuese como todo el eje de las X, pues mi grupo sería este grupo grandote, ¿no? O sea, imagínense, o sea, pues sería, ¿sí? Deja el eje, o sea, deja el eje de las X fijo. Pero bueno, pero K es compacto, entonces esto no va a pasar. Luego, ok, este es compacto. Entonces podría ser así, compacto, pero flaco. Entonces, bueno, mi grupo se vería así, ¿verdad? Pero el K que tenemos tiene interior no vacío. Entonces, esto es un poco para motivar este lema, que no, o sea, no voy a dar la prueba, pero más o menos es fácil de intuir, ¿no? O sea, si K es un cuerpo convexo, ¿ok? Entonces, compacto, convexo, interior no vacío, entonces su grupo de simetrías es compacto, ¿vale? Entonces, ok, entonces tenemos este resultado. Y luego hay otro resultado que es quizá más familiar, que dice que cualquier grupo compacto de GLNR es conjugado un subgrupo del grupo ortogonal. Y ese sí es más o menos, yo creo que a lo mejor, bueno, muchos lo han visto. O sea, ¿cómo se prueba, verdad? La manera de probarlo es, tengo un grupo compacto, pongo un producto interior cualquiera, en Rn, digamos el usual, lo promedio usando la medida de Hart de G, o sea, se promedia, y entonces con eso define uno un producto interior que es G invariante. Pero como ya dijimos, cualesquiera dos espacios, cualesquiera, o sea, Rn con dos productos interiores distintos son isométricos. Eso lo que me va a querer decir es que o sea, que los grupos ortogonales para uno y para otro son conjugados, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, ok, entonces en el caso este que estamos haciendo de n igual a 2, lo que me dice es que su grupo de simetría va a ser un subgrupo de O2. Va a ser conjugado, perdón, a un subgrupo de O2. Entonces ahora hacemos otro pequeño truquito, y es, pues voy a cambiar K por la imagen de K bajo este isomorfismo que conjuga G dentro de O2. ¿Vale? Entonces, cuando cambio K por esta imagen, pues el grupo ahora de simetría de es exactamente este grupo. Y bueno, si todas las rebanadas eran linealmente equivalentes a K, pues también son linealmente equivalentes con este nuevo K tilde. Simplemente hay que precomponer ahora con phi. Eso lo que quiere decir es que si yo reemplazo la rebanada esa K por este otro modelo K barra, pues puedo suponer que su grupo de simetría es un subgrupo del grupo ortogonal. Entonces el dibujito es así. O sea, cualquier rebanada es una imagen de este K, el grupo de simetría está conjugado, pues yo ahora lo cambio por esta cosa, tengo este otro monito K, su grupo de simetría ahora sí está dentro del grupo ortogonal, ¿verdad? Y
y todas las rebanadas siguen siendo una deformación lineal de este. ¿Sí se entendió? Entonces, lo que dice esto es que podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que el grupo de simetría de esta cosa es un subgrupo del grupo ortogonal, ¿vale? Bueno. Ok, entonces, ahora suponte que el grupo de simetrías de nuestro K resulta ser el grupo SO2, todas las rotaciones. Bueno, entonces K tiene que ser un disco. No sé si lo ven. O sea, tomas un punto de la frontera, ¿verdad? Entonces toda su órbita bajo G está porque K es invariante, ¿verdad? Bajo G. Entonces eso quiere decir que toda la órbita, pero la órbita es un círculo. Entonces eso quiere decir que ese círculo está en K, pero ese punto estaba en la frontera. Eso quiere decir que toda esa órbita es frontera. Pero por convexidad no puede haber otras cosas en la frontera, o sea, tiene que coincidir con esto. Entonces eso quiere decir que la frontera de K es un círculo y por lo tanto K tiene que ser un disco. ¿Sí? Entonces, bueno, y eso es cierto en general. Si tú tienes un cuerpo convexo y su grupo de simetría es SON, pues ese cuerpo convexo tiene que ser la bola estándar. ¿Sale? Ok, entonces ahora sí venimos a la idea de Gromov. Entonces ¿cuál es la idea que descubrió Gromov? Que van a ver, la prueba es muy simple, pero bueno, muchas ideas así buenísimas. Perdón, toda la parte que nos contaste hasta la slide anterior, ¿la hicieron estas personas que demostraron algo para el caso de dimensión 2? Y ahora ya vamos con... No sé. Oh, o sea, yo estoy contando cómo es nuestra prueba, pero lo estoy haciendo para n igual a 2. Ok, va. O sea, en algún momento vi la prueba de Auerbach, pero la verdad no me acuerdo. Okay. Y luego, o sea, Gromov sí hizo cosas de topología algebraica, pero era distinto porque, por ejemplo, o sea, Gromov sí prueba para toda n impar, o sea, demuestra que es cierto el problema de Banach, pero necesita que la codimensión sea al menos 2. Entonces, en lugar de mirar esferas, mira como la topología de grassmannianas, de 2 planos o de 3 planos. Entonces, sí. Entonces, lo que estoy contando es cómo es la prueba que hicimos y lo estoy haciendo en el caso n igual a 2, que es más simple. Y ya, ¿sí? Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces viene esta idea de Gromov, que lo que hace es meter en el problema ideas de topología algebraica. Entonces te dice, el grupo de estructura del haz tangente de la esfera S2 reduce a este G. ¿Sale? O sea, bajo las hipótesis que hemos estado haciendo, o sea, tenemos ¿sí? ¿Sí? Bajo las hipótesis del problema de Banach, G, el grupo de simetría de esta rebanada. Entonces, Gromov dice, el grupo de estructura del haz tangente a la esfera reduce a G. Entonces les voy a recordar qué es esto de que el grupo de estructura reduzca, ¿vale? Entonces, y bueno, y en general, o sea, el lema es en general. O sea, el grupo de estructura del tangente de Sn reducirá al grupo de simetría lineal de G, ¿verdad? De la rebanada K. Bueno, entonces les voy a recordar un poquito qué significa que el grupo de estructura reduzca.
En geometría también a veces se dice que la esfera admite una G estructura. Es otra manera de decir, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, un poco para tus alumnos de licenciatura. Okay. El haz tangente de C2 es la colección de todos sus planos tangentes, ¿no? Y entonces uno lo imagina que no se cortan y entonces es una 4 variedad. Y entonces aquí es el monito, pues una dimensión menos que es fácil, ahí sí podemos, ¿verdad? O sea, es como todas las rectas tangentes a círculo, pues puedo pensar topológicamente, ¿verdad? El haz tangente es un cilindro. Ok, entonces, sí, entonces lo que quiero contar ahora es una cosa que se llama el clutching construction. Entonces, me fijo en el tangente de C2 y me fijo nada más en el hemisferio norte. Le llamo U más al hemisferio norte. Y entonces, este tangente sobre el hemisferio norte, cuando hago esa restricción, es una 4 variedad que es equivalente a ese hemisferio cruz R2. Entonces, una manera de pensarlo es, pues, aquí estoy, este es el hemisferio, a lo mejor lo estoy viendo desde arriba y en cada punto hay un tangente, hay un plano tangente y lo único que hay que pensar es que pongo una basecita, ¿verdad? Que varía continuamente y entonces eso me determina este difiomorfismo psi más, ¿verdad? O sea, lo único que tengo que hacer es mandar, pues, o sea, U más es esta cosa roja. Entonces, cada punto va a cada punto. Y luego, pues, mando la transformación lineal que manda la base canónica en esta base que pinté aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí lo puse. Entonces, lo único que hay que hacer es escoger una base de forma diferenciable para cada tangente. Y lo mismo puedo hacer con el hemisferio sur, ¿verdad? Ahora, en el ecuador, en la intersección, pues va a haber dos de estos difiomorfismos, dos de estas trivializaciones distintas. Aquí está. Una de estas le habíamos llamado psi más, ¿verdad? La del hemisferio norte, psi menos a la del hemisferio sur, y aquí tengo el ecuador. Entonces, para este punto P, que está en el ecuador, tengo estas dos. Entonces, hay una transformación lineal aquí, hay una aplicación, ¿verdad? G, que a cada punto P, ¿verdad? Me dice este cambio de base, ¿verdad? Y eso se suele llamar la función característica. Entonces, una manera de pensar, o sea, esta 4 variedad, este haz tangente, es simplemente como la unión de el tangente en cada hemisferio, entonces que ya vimos que era el hemisferio cruz R2, y luego los puntos de la intersección hay que identificarlos utilizando esta función característica. Y bueno, se sabe que esta variedad resultante, o sea, no depende, este fibrado no depende más que del tipo de homotopía de G. Pero bueno, no me importa ahorita. ¿Sale? Entonces, ¿sí? Entonces, sí, ¿está bien? Ok, entonces, entonces una cosa, o sea, este cambio de base, ¿verdad? Bueno, a priori manda, es una cierta función del ecuador en las matrices de 2×2. Vale, pero ahora suponte que agarras G un subgrupo,
de todas las matrices de 2 por 2 y que puedes escoger las trivializaciones de tal manera que esta función característica, su imagen caiga dentro de este G. Bueno, pues si eso pasa, decimos que el grupo reduce a G. Esa es la definición. ¿Sale? O sea, las instrucciones de pegado, si puedo hacer que las instrucciones de pegado estén en un grupo un poco más pequeño. Entonces, por ejemplo, suponte que en la esfera, o sea, sabemos que la esfera la puedo orientar. O sea, cada plano tangente de la esfera le puedo dar una orientación porque puedo poner como el vector normal que apunta para afuera, ¿verdad? Y con ese puedo orientar cada plano y todo de manera continua, ¿verdad? Y también puedo darle a cada plano un producto interior, simplemente piensa la esfera metida en R3 y restringe, sí, como se hace en geometría diferencial de la licenciatura, ¿verdad? Y restringes ese producto interior de tu R3 a cada planito. Entonces, eso quiere decir que cada planito tiene sentido hablar de bases ortonormales y positivamente orientadas. Entonces, pues haz eso. O sea, cuando escogíamos este psi más menos que pusimos acá, pues escoge estas basecitas que sean ortonormal y positiva. Entonces, cuando haces este cambio, pues te va a quedar no una matriz arbitraria de 2 por 2 invertible, sino te va a quedar una rotación. Eso quiere decir que el grupo de estructura, ¿verdad?, del tangente de C2, pues reduce a SO2. Y bueno, pues en general para cualquier n también va a pasar. Suponte que el grupo redujese al grupo trivial. Entonces, ¿qué querría decir eso? Pues eso querría decir que en las intersecciones este psi más y este psi menos coincidían. Pero entonces eso quiere decir que podría yo extender y definir una psi de todo la unión de los dos hemisferios cruz R2 a TS2. Entonces tendría yo un difiomorfismo, ¿verdad?, de S2 cruz R2 en el tangente C2. Esto se dice que TS2 es trivial, que sería un producto, ¿vale? Eso querría decir que este grupo de estructura redujese al grupo más chiquitito, a la identidad. Bueno, entonces, pero a ver, o sea, en algún curso uno ve, ¿verdad?, esto de que la esfera S2 no puede peinarse, ¿verdad?, que no admite campos vectoriales que nunca nulos, continuos, ¿verdad? Entonces eso en particular pues quiere decir que esto no puede pasar, ¿verdad? Porque aquí puedo poner un campo constante y pues si esto fuera difiomorfo aquí tendría pues un campo que mide 1 en todos lados. Entonces sabemos que TS2, que el tangente en la esfera S2 pues no es trivial. Entonces eso es lo mismo que decir que el grupo de estructura no va a reducir a la identidad. ¿Sale? Ok, entonces vamos al lema de Gromov, ya que más o menos entendimos qué significa que el grupo de estructura reduzca a un grupo. Entonces vamos a probar eso, que reduce este G. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, ¿cómo voy a definir estos psis? O sea, ¿cómo voy a definir estas trivializaciones? Pues voy a hacer así. O sea, cada punto P de la esfera, su plano tangente es exactamente el complemento ortogonal a P, ¿verdad? Piensen en R3, ¿verdad? Ahora, ese P-perp, ese plano que pasa por el origen, pues intersecta a mi bola B y en una cierta sección, KP, ¿sale?
Pero la hipótesis que tenemos del problema de Banach dice que esa rebanada es una copia isomorfa del K que teníamos por ahí guardado a un lado. O sea, hay un cierto isomorfismo. Y luego, o sea, conforme voy cambiando estas rebanadas, digamos, de manera continua, hay que probarlo, pero sí, o sea, estos tests van a variar también de forma continua. Eso lo que quiere decir es que puedo utilizar estos tests para dar la trivialización. O sea, de la misma manera que antes escogíamos como un campito en cada, o sea, como un marco, ¿verdad? En cada punto, ahora en cada punto tengo como esta rebanadita, ¿verdad? Y tengo estos isomorfismos lineales de este K fijo en ellos, y que va variando además de manera continua con P. Entonces, eso quiere decir, bueno, y luego cuando yo compongo dos de estos, por ejemplo, si tengo un punto en el ecuador, pues, ¿cómo va a ser la función característica? Va a ser uno de ellos seguido del inverso del otro. Pero como estos son, ¿sí? Pero como estoy agarrando estos tests que mandan K en KP, la imagen de, o sea, TP menos, seguido del TP más a la menos 1, pues es un isomorfismo que deja invariante a K. O sea, por definición, es un elemento del grupo de simetría de K. Es un elemento de G. ¿Sale? Entonces, está claro. Entonces, eso quiere decir de manera muy simple que este grupo de estructura de la esfera reduce a este grupo de simetría de esta rebanada, de la rebanada esta fija. Entonces esta es la idea de Gromov. Entonces ya con eso podemos hacer la prueba. Entonces ahí va. A ver. Entonces, Gromov nos dice, el grupo de estructura reduce a G, que es un cierto subgrupo de O2. Esta función característica es una función continua. Así que su imagen, como S1 es un conexo, pues la imagen es un conexo. Entonces, uno puede probar, es fácil ver que entonces el grupo de estructura va a reducir a la componente conexa de este grupo. ¿Sale? La componente conexa de la identidad de este grupo. Entonces, esta componente conexa de la identidad es un cierto subgrupo de SO2. ¿Sale? Ok, entonces pongo eso junto y me dice que el grupo de estructura de TS2 va a reducir a un subgrupo conexo de SO2. Los únicos subgrupos conexos de SO2 son pues estos dos, o la identidad o todo SO2. Sabemos que el tangente de S2 no es trivial, así que este no puede ser. Eso lo que me dice entonces es que este grupo tiene que ser SO2. Pero si este grupo es SO2, entonces K tiene que ser el disco estándar en R2. ¿Se entendió? O sea, entonces, empecé con el grupo de simetría de K. Gromov dice, ¿verdad?, que el tangente de la esfera reduce a G. G no puede ser chiquito, porque el tangente de la esfera es no trivial. Entonces, G tiene que ser todo SO2. Eso quiere decir que K es muy simétrico. Bueno, pues tan simétrico que es el disco. ¿Ok? Pero entonces, fíjense, ¿qué quiere decir? O sea, K, que sea el disco, quiere decir que todas las rebanadas, su bola, unidad, es linealmente equivalente a un disco. Quiere decir que todas son Hilbert, que todas vienen de un producto interior. ¿Verdad? Pero entonces eso quiere decir, pues por el argumento de antes de
o sea, agarras cualesquiera dos vectores, están metidos en un plano, entonces satisfacen la ley del paralelogramo, entonces todo el espacio era Hilbert. Esa es la prueba. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí se entendió? Para la dimensión más alta usas también el mismo argumento demuestra que se reduce a S o N, me imagino. Entonces, bueno, entonces si Y quiere... ahí la paridad entra porque, porque las esferas pares no se peinan, me imagino. Entonces, pero n igual a 2, o sea, quedó claro. Sí. Sí, quedó muy claro. Ok, entonces, ¿qué pasa con n 4k más 1? Entonces, mismo escenario, ¿verdad? B contenido en Rn más 1, convexo simétrico, K la rebanada que pongo a un lado, G el grupo de simetrías, por la misma razón va a ser compacto, podemos suponerlo conexo, o sea, un subgrupo de S o N, igual Gromov nos va a decir que el tangente de Sn reduce su grupo de estructura G, y entonces la cosa es, queremos ver que este tangente es suficientemente no trivial para garantizar que G es grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que estabas diciendo, Alberto? Entonces, ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones es que, claro, para n grande hay un montón de subgrupos compactos de S o N. De hecho, ¿sí? O sea, cualquier subgrupo compacto conexo va a aparecer, todos los grupos de Lie. Entonces, uno hace lo siguiente. Hay dos posibilidades ahora para este G. Entonces, a ver, G es un subgrupo de SON. No sé qué subgrupo. Entonces, bueno, está actuando en Rn, ¿no? Es un subgrupo de las rotaciones. Entonces actúa. Entonces hay dos sopas. O actúa de forma reducible o actúa de forma irreducible. Entonces aquí les recuerdo, o sea, reduciblemente quiere decir que deja un subespacio invariante. Ahora, por ser compacto, si deja un subespacio invariante, pues también va a dejar su ortogonal invariante, ¿verdad? Entonces, el caso reducible es el caso más fácil. Si G actúa reduciblemente en Rn, entonces Rn se escribe así, y entonces el tangente también se parte. Ahora ya no voy a dar mucho detalle, ¿ok? Entonces, el tangente también se parte. Vale. Entonces, acuérdense que ahora estoy suponiendo que n es impar. Entonces, bueno, sí se parte el tangente. O sea, sabemos que una esfera de dimensión impar siempre admite campos no nulos. Aquí puse el ejemplo típico. Entonces, Steenrod, en el libro, no sé de quién es el teorema, no sé si es de él o era anterior, pero es, digamos, un teorema clásico. Justo cuando la dimensión es 4k más 1, dice que esta manera como se parte el tangente de Cn tiene que ser una línea y el resto. Y este resto no se parte más. ¿Ok? Entonces ahora, esto lo que va a querer decir es que este grupo G, ¿verdad? Está dentro de SON-1, del SON-1, digamos, estándar, metido en SON, pero no va a estar dentro del SON-2. ¿Ok? O sea, si estuviera aquí dentro, pues se partiría más. Se partirían como dos líneas y otro pedazo. ¿Sale? Entonces, eso por un lado. Y luego hay un argumento más o menos fácil. O sea, digamos, es topología algebraica, pero sencilla. O sea, levantamiento de homotopía de una fibración, cosas así muy fáciles. Te dice que con esto vas a poder probar que G actúa transitivamente en la esfera Sn-2. Entonces, lo que tienes ahora es así. O sea, ya no te queda, ya no sabes que el K es una bola
pero es un sólido de revolución. O sea, es la misma idea de antes. O sea, ahora el grupo va a actuar transitivamente en esta Sn-2 y la única manera, aquí es, la acción es trivial y la única manera es que te quede un sólido de revolución. Entonces, ese es el caso reducible. Luego, el caso irreducible es más complicado y entonces déjenme dar este ejemplo que lo pensé también un poco para los estudiantes, y es este ejemplo clásico, básico, de una representación, de la representación irreducible de SO3 de dimensión 5. Y pues una manera muy concreta de darles así, o sea, pensamos R5 como las matrices de 3×3 simétricas y de traza 0. ¿Sale? Y SO3 actuando por conjugación. O sea, SO3, ¿verdad? Las matrices ortogonales de determinante 1 y actuando por conjugación. Entonces, esta acción es lineal, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces me determina un cierto subgrupo de GL5. Le llamo H. Y es fácil ver que preserva este producto interior, así que este H realmente es un subgrupo de SO5. Y luego hay un argumento también absolutamente elemental que prueba que esta acción es irreducible. No hay subespacios, no va a haber subespacios invariantes. ¿Vale? Ahora, ¿pero qué pasa? O sea que este H es muy chiquito, es de dimensión 3. O sea, es SO3 que no va a actuar transitivamente en la esfera Sn-2, que en este caso es S3. ¿Sale? Entonces no va a pasar como lo que acabamos de probar para el caso reducible, no pasaría. Así que una de las cosas que uno tiene que verificar es que el grupo de estructura de la 5 esfera no reduzca este H. Y de hecho, o sea, algo más o menos básico de teoría de representaciones es que el grupo SO3 tiene representaciones irreducibles en todos los RNs con n impar. ¿Sale? Entonces es un grupo chiquitito que a priori no sabemos, ¿verdad? Podría parecer, no sé, o sea, podría que la esfera, yo qué sé, ¿verdad? De dimensión 17, su grupo de estructura redujese a SO3, pues no sé. Entonces, pues ya es un problema, ¿verdad? Porque entonces el lema de Gromov lo único que nos diría es que el grupo de simetría de la rebanada es SO3, pero sería muy chiquitito, sería un grupo chiquito. Bueno, entonces, les recuerdo lo que estamos tratando de ver, ¿verdad? Es que subgrupos compactos conexos pueden actuar al mismo tiempo irreduciblemente en Rn y que además el tangente de Cn reduzca su grupo a ellos. Bueno, entonces, bueno, no les voy a explicar así el choro, pero un poco para explicarles de dónde sale el 133, hay unos teoremas que estos no son no difíciles, y que te dicen lo siguiente: si la dimensión es 4K+1, entonces la dimensión del grupo tiene que ser mayor o igual que n-2. Si suponemos irreducibilidad y además que el grupo de estructura reduzca G. Entonces, esto que estaba acá arriba que nos preocupaba no va a pasar, por ejemplo. ¿Ok? Salvo para n igual a 5. Ese sí es un problema. Ese no nos lo quitamos, pero todas las demás representaciones irreducibles de SO3 ya no van a aparecer. Bueno, luego hay otros teoremas. Los de Leonard son más o menos fáciles. Este de Chadek y Crab no lo entiendo. ¿Ok? Es topología algebraica mucho más moderna. Y
Y lo que te dice básicamente es que no van a aparecer los grupos clásicos. O sea, todo SON obviamente sí puede aparecer, pero lo que dicen es que no puede aparecer un SO con una M más, con M menor que N, y no pueden aparecer ni SUK ni SPK. O sea, no van a aparecer grupos clásicos, pero todavía te quedan los grupos excepcionales y te quedan los spin. Bueno, entonces los excepcionales, agarra uno y se va uno a mirar cuáles son las representaciones irreducibles pequeñas. Entonces aquí está la lista. Por ejemplo, G2, su dimensión es 14 y sus representaciones irreducibles, las primeras son pues 7, de dimensión 7, 14, etc. Y luego aquí pinté con rojo las que son de la forma 4K más 1. Entonces, todas ellas pues violan esta cosa que habíamos visto que era fácil de probar, que la dimensión de G tiene que ser mayor o igual que N-2. La única excepción es esto, es el grupo E7. ¿Sale? O sea, el grupo E7 es un grupo de dimensión 133, simple, o sea que su representación adjunta es irreducible, pues es de esa dimensión 133, y pues no sabemos si el grupo de estructura de la esfera de dimensión 133 reduce o no a este grupo. ¿Sale? Eso no sabemos. Entonces, por eso es el 133. No podemos probar ni sí, ni sí, ni no. Y luego los spin, pasa lo mismo que para SO3, que las representaciones irreducibles que no factorizan por SOM tienen dimensión par. No pueden factorizar por SOM porque SOM ya nos lo quitamos aquí con esto, con esto. O sea, si factorizasen por SOM, entonces el grupo reduciría también SOM. Pero esta gente dice que eso es imposible. Bueno, total. Y luego el ejemplo que les dije, pues hay que probarlo a mano que no sucede. ¿Sale? Entonces, finalmente el teorema te va a decir que si n es 4K más 1, G actúa irreduciblemente en Rn, el tangente reduce a G, entonces G tiene que ser todo SON o N133. Entonces, en conclusión, si G actúa irreduciblemente en Rn, n es de esta forma, 4K más 1, y n no es 133, entonces G es SON, y como dijimos antes, entonces K es una bola. Así que si pones juntas, ¿verdad? Tú no sabes quién es el grupo de simetría, no sabes si va a actuar reducible o irreduciblemente, pero independientemente de cuál de las dos cosas suceda, pues en el peor de los casos, K va a ser un sólido de revolución. ¿Vale? Entonces, para terminar la demostración, hay que demostrar un teorema de geometría convexa. Entonces, el teorema de geometría convexa es este. Y dice así, tienes un B contenido en Rn más 1, convexo y simétrico, de tal suerte que todas sus secciones hiperplanas son linealmente equivalentes a un sólido de revolución. Entonces, B es un elipsoide. Entonces, el meollo de la demostración es probar que si todas son linealmente equivalentes a un cierto sólido de revolución, entonces alguna tiene que ser un elipsoide. Entonces, no voy a decir mucho la prueba, pero la idea sí a grandes rasgos es, o sea, imagínate que tienes un sólido de revolución, entonces tiene un eje de revolución. Ahora, suponte que tiene, que también es sólido de revolución respecto a otro eje distinto. Entonces, eso implica que este sólido es un elipsoide. Entonces, ¿cómo lo ves? Porque, a ver, ¿qué quiere decir que sea un sólido de revolución? Quiere decir que su grupo de simetría
¿verdad? Es un cierto grupo, es un grupo conjugado a SON-1. Pero si tienes otro eje, entonces va a tener, dentro de su grupo de simetría, vas a tener otro grupo conjugado, otro grupo distinto, conjugado a SON-1. Entonces, pero ahora, uno prueba, eso sí es una prueba más o menos sencilla, que SON-1 es un grupo máximo dentro de SON. Entonces, si ya tienes dos de estos grupos SON-1 distintos, entonces eso quiere decir que todo el grupo de simetría tiene que ser SON, pero entonces ya vimos que eso implica que tiene que ser una bola, bueno, un elipsoide. Entonces lo que hace uno es, bueno, entonces supones que no, que ninguno es elipsoide, entonces todos tienen como un eje de rotación único, entonces tienes como un campo de líneas y bueno, hay que llegar y se llega a una contradicción, se puede probar una contradicción. Entonces, hay que probar que una de las secciones es elipsoide, y ya si una de las secciones es elipsoide, pues es muy fácil, porque como todas son equivalentes entre sí, todas las secciones son elipsoides. Eso quiere decir que ahora ya es la misma prueba que antes, todos los hiperplanos son Hilbert, pero entonces el espacio ambiente es Hilbert. Así que esa es la prueba. Y ya nada más para acabar, problema abierto. Entonces, en las otras dimensiones impares, ¿verdad? En las de la forma 4K+3, el problema geométrico en codimensión 1 sigue abierto. O sea, Gromov prueba que es cierto para cualquier n impar, pero con dimensión mayor o igual que 2. Y en particular está abierto para n igual a 3. ¿Sale? Entonces, para n igual a 3 no se sabe, y claro, nada de lo que dije realmente sirve, porque el tangente S3 es trivial. O sea, el grupo de estructura del tangente de S3 reduce a la identidad, entonces no me va a decir nada, eso no, o sea, este método no dice nada del grupo de simetría de la rebanada. Así que bueno, hay que pensar de otra forma o... Oye, Luis, y para ese 7 que es paralelizable, Sí, también, exacto, por ejemplo, pues, o sea, S3... ¿por qué ahí no tienes problema? 7, es lo mismo, no se sabe nada. Bueno, o sea, a ver, en codimensión 1, no, nada de esto que dije sirve. O sea, a ver, si te vas a 4K+3 más grandote, ya no es paralelizable. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Pero, sí, o sea, Pero seguramente se reduce su grupo, quién sabe. si se reduce, ok, ya no reduce al trivial, a lo mejor reduce, pero ya no, o sea, a ver, o sea, ya no pasa. Creo que sí reduce porque tiene la fibración cuaterniónica por S3 y eso da una reducción. No, sí reduce, pero no reduce, pero reduce a un grupo que sigue siendo chico. Ah, correcto. Sí, o sea, te quedo, a ver, no va a pasar como en lo que expliqué, o sea, no te queda, o sea, a ver, chico, es un grupo que no va a actuar transitivamente en la esfera de codimensión 2, no, eso no va a pasar, eso es fácil ver. Entonces necesitas, no sé. ¿Podemos terminar y pasar a las preguntas? Sí, pues ya acabé. Y puse aquí, mira, este es el libro, Teoría de Desoperación Lineal. Ese era el libro. Chadek y Kraves, está esto que decía de topología algebraica, que es del 2006, ese es el más reciente, y todo lo demás es bastante clásico. Sí, ya estuvo. Gracias. Muchísimas Oye, gracias, ¿y Luis. ya lo publicaste en Archive o...? Sí, está en Archive desde hace un montón y está aceptado
pero no ha aparecido. Está, correcto. fue aceptado el año pasado. Aquí está.